Tenemos un invitado especial, se trata de Omar González, es diputado de la Asamblea Nacional Legítima, ex gobernador del Estado Bolívar y directivo nacional del Partido 20 Venezuela. Lo saludamos, bienvenido doctor, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial a Alan, Nancy, a todo el equipo que hace posible este programa, que lleva un nombre muy parecido a la organización política a la que pertenezco, 20 Venezuela, Siempre Venezuela. Así que tengo mucho gusto de estar con ustedes esta tarde. Bueno, vamos a empezar por este aspecto, esta faceta de su vida. Usted como directivo nacional del Partido 20 Venezuela, nos llamó mucho la atención el anuncio hecho por los delegados nacionales y María Corina Machado esta semana sobre su participación en el proceso de primarias que está organizando la oposición venezolana. ¿Bajo qué condiciones se daría esta participación, doctor González? Efectivamente, durante el fin de semana se realizó en Los Teques, en el centro de Venezuela, la Junta Federal, la séptima Junta Federal de 20 Venezuela, en la cual delegados de todo el país, de las 24 entidades federales y de la Dirección Nacional, decidieron, ir con todo en cualquier escenario, no solo para derrotar a quienes han fracasado en la lucha contra Maduro, sino también contra el régimen. Y efectivamente hemos puesto algunas condiciones. De hecho, ya el partido había nombrado una comisión que integran 4 directivos nacionales de la organización para hacerle llegar al secretario ejecutivo de la llamada plataforma unitaria que está promoviendo estas primarias las condiciones que nosotros planteamos como necesarias para llevar a cabo esta consulta. Esas son que no participe el Consejo Nacional Electoral, que no es más que la oficina electoral del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, dado que esto es una elección interna de la oposición, que la dirigen los ciudadanos, que la dirigen los venezolanos. Que no participe el Plan República, es decir, el PSUV armado en lo que han convertido a las Fuerzas Armadas venezolanas, es decir, la extensión del chavismo en armas, y también que desde luego no vayan inhabilitados y que las votaciones sean manuales, es decir, no esas máquinas traganíqueles que tiene el régimen para garantizar sus resultados. Omar Barbosa, que es el secretario ejecutivo, le pareció muy sensata los planteamientos que hemos formulado. En todo caso, será esa Junta Electoral Nacional que se debe nombrar en los próximos días o semanas la que decida cuál de estas condiciones aceptan. Yo tengo entendido que ya hay una decisión de que no se va a convocar al Consejo Nacional Electoral o a la oficina electoral del chavismo, sino que lo vamos a organizar los ciudadanos, los venezolanos. Y desde luego una de las condiciones fundamentales es que todos los venezolanos, estén donde estén, la diáspora incluida, pueda ejercer su derecho constitucional de participar en la selección del candidato que va a derrotar a Maduro y a sus mafias. Precisamente sobre eso quería preguntarle, ¿cómo participaría la diáspora? ¿Qué propuesta tienen ustedes al respecto? Hay varias alternativas que se están manejando, por lo menos lo hacemos en la organización 20 Venezuela. La posibilidad de que en las principales ciudades donde hay mayor concentración de venezolanos se instalen mesas electorales, o bien en oficinas que las administraciones amigas de los países amigos le permitan, o los consulados que estén bajo la administración del gobierno interino, o en todo caso en la calle, como hacen en Bogotá. Yo he estado como observador de las elecciones, y ahí se ponen toldos en sitios emblemáticos de la ciudad capital de Colombia, en la que la gente sale a votar sin ningún problema. En todo caso, como se sabe, la mayor concentración de venezolanos están en este momento ubicados en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Madrid, en Estados Unidos, en las principales ciudades norteamericanas, así como también
en otros países de la Unión Europea y de América Latina. Bueno, cambiemos de tercio. Yo viví un tiempo de mi vida en Puerto Ordaz y de verdad que me da mucha tristeza ver cómo está abandonado el Estado Bolívar, sometido a una destrucción catastrófica. Parece que hubiese caído una bomba allí, acabó con las industrias básicas, acabó con la hidroeléctrica, tiene pasando sed a Ciudad Bolívar, teniendo el río Orinoco al frente. ¿Cómo llegamos hasta esto, doctor? Tal cual, yo soy guayanés, yo soy nativo en 6 generaciones del Estado Bolívar y tuve el honor de ser su gobernador, el último gobernador designado durante la administración de Carlos Andrés Pérez, y entregarle al primer gobernador electo, que fue Andrés Velázquez. Y fui miembro de la Junta Directiva de la Corporación Venezolana de Guayana, es decir, que yo viví precisamente la construcción de la ciudad más planificada, la única ciudad planificada de Venezuela. Ahí se contrató el Joyce Center, la misma empresa que hizo Brasilia, en el vecino Brasil, gigantesco Brasil. Bueno, y ahí estaba todo, esto parecía una ciudad realmente acogedora, entre 2 grandes ríos, los ríos más importantes de Venezuela, como es el Orinoco y el Caroní, un conjunto de represas y de generación hidroeléctrica del primer mundo, que no solamente abastecía toda Venezuela, sino que se exportaba electricidad a Brasil, a Colombia y a otras comunidades extraterritoriales. Ahí estaba Macagua 1, Macagua 2, Caruachi, estaba también Guri, y es decir, había un excedente en la producción eléctrica. Todo esto se derrumbó y quedó hecha antes que llegara el chavismo con su destrucción catastrófica, la otra represa solamente para las empresas básicas, para la gran siderúrgica Sidor, para las empresas del aluminio que tenían un plus en el mercado internacional por la calidad del aluminio que se producía allá, como era el caso de Benalún y de Alcázar, así como también los grandes yacimientos de hierro a través de Ferrominera y de bauxita, que es la materia prima para la fabricación de aluminio. Todo eso se vino al suelo. Esto es una destrucción, esa es la langosta bíblica que le cayó a Venezuela, y hoy lo que hay es precisamente un cementerio de esas empresas. Sidor había sido privatizada en un adelanto de lo que es precisamente lo que debió ser siempre Venezuela, sin ese paternalismo que todo el Estado es el que tiene que construir. Bueno, y los trabajadores eran accionistas de esa siderúrgica que exportaba acero al mundo entero. Hoy esos trabajadores están mendigando un salario que no les alcanza ni para sobrevivir ellos mismos y mucho menos para sus familiares. Esto es lo que es el socialismo en toda su crudeza, la destrucción, la pobreza. Ellos tratan de mantener el control social para que la gente viva mendigando una bolsa de comida para sobrevivir. Y mientras no tienen satisfechas sus necesidades fundamentales, como es la comida, como es la vivienda, como son las necesidades básicas, tal y como lo señala la pirámide de Maslow hace muchos años, bueno, no pueden pensar en libertad, en democracia, en progreso y en desarrollo. Están dedicados a buscar sobrevivir, y eso es la tragedia que vive Venezuela. ¿Qué opina usted sobre la persecución que el gobierno de facto ha arreciado durante los últimos días en contra de dirigentes políticos y también dirigentes de organizaciones de defensa de derechos humanos? Bueno, en las últimas horas hay más de 50 dirigentes de precisamente organizaciones de defensa de los derechos humanos y de líderes sindicales que han sido perseguidos y han sido algunos encarcelados. Hay una racia por parte del régimen en contra de todo el que protesta. Esto es parte del nerviosismo que embarga al régimen, a pesar de que gasta cifras inimaginables en promover que están muy seguros, atornillados en el poder, cosa que no es cierto. Hay un malestar creciente, no solamente dentro de la ciudadanía, que ya es conocido, sino también incluso dentro de lo que fue hasta ahora su nicho fundamental en lo que se sustenta, que es en las bayonetas, los militares, porque han pasado en las últimas horas acontecimientos realmente que han humillado a lo que queda de las Fuerzas Armadas venezolanas.
Por ejemplo, quiso Maduro, con motivo del 5 de julio, llevar a militares que no fueron a la academia militar. Esto lo había intentado hacer Chávez y pudo modificar la ley de las Fuerzas Armadas para llevarlos hasta coronel, pero de allí no podían pasar, y él quiso ahora llevarlos a general, y esto causó malestar. Pero a esto se le añade que ratificó en el Ministerio de la Defensa por 8º año consecutivo al general Padrino López, con lo que pasó a retiro a 2 promociones que están afectadas ante ese tapón que le ha puesto Maduro con las reiteradas ratificaciones de Padrino López al frente del Ministerio de la Defensa. Y por si fuera poco, el 5 de julio, que es la fecha más emblemática de la efemérides patria, en lugar de asistir a los desfiles y a los honores que se le rinden a los fundadores de la patria del 5 de julio de 1811, bueno, lo que hizo fue mandar un monigote como si fuera una carroza de carnaval. Esto tiene realmente molesto y no lo ocultan. Se filtran a través de los pocos medios a los cuales hay acceso, porque en Venezuela hay una censura terrible a los medios de comunicación social, el malestar que hay en las Fuerzas Armadas en este momento. Quizás por eso también es que deja de ir a actos públicos por temor a lo que pueda suceder. ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre un tema que se agrava cada día más? La presencia de grupos irregulares, bandas organizadas, bandas del narcotráfico, asumiendo el control territorial de Venezuela. Maduro ha convertido a Venezuela en un nido de guerrilleros, de traficantes de drogas, de criminales de toda la haya. Bueno, para muestra un botón, ¿no? Entonces, las guerrillas colombianas que ocupan buena parte del territorio fronterizo venezolano con Colombia, bueno, se están enfrentando entre ellos. Y para muestra un botón, los últimos meses, bueno, han sido abatidos en territorio venezolano Jesús Santrich, Gentil Duarte, ahora Iván Márquez sufrió un atentado y dice estar protegido en un hospital en Caracas por parte de Maduro. Es decir, aquí hay una guerra a muerte entre las guerrillas, los carteles del narcotráfico, las bandas de delincuentes armados por el régimen, por el control precisamente del narcotráfico, de los secuestros, de las vacunas, que son las actividades que se desarrollan en estados como el Zulia, Apure, Táchira, el estado Amazonas, el estado Bolívar. Esta es la realidad que vive Venezuela. Cada vez se pierde más el control del territorio y están en manos precisamente de estas organizaciones criminales. En mi estado natal, el estado Bolívar, bueno, después que uno pasa, y tú lo conoces perfectamente porque viviste allá, después que uno pasa a Upata, eso es hacia Brasil, hacia la Gran Sabana, eso es territorio controlado por la delincuencia, controlado por el AMPA, controlado por la guerrilla. Ahí, eso es tierra de nadie. Es como el tapón del Darién, donde ese se ha convertido en la tumba, en el lugar de muerte de los venezolanos que despavoridos tratan de salir por esa frontera entre Colombia y Panamá. Finalmente, diputado, ¿qué piensa usted sobre estos acercamientos que en Colombia anuncia el presidente electo Petro y desde Estados Unidos el presidente Biden está intentando hacer al gobierno venezolano? Bueno, este es un grave error que comete el gobierno norteamericano, uno de los principales aliados que tienen las fuerzas democráticas venezolanas. En un mundo complicado, complejo, como el que estamos viviendo, en el que bastaría señalar lo que ha sucedido en las últimas horas en Europa, con la renuncia del primer ministro inglés, ahora con la renuncia del primer ministro italiano, con el golpe de Estado en Sri Lanka, con el asalto incluso al Banco Central de China, o el intento de asalto por parte de los chinos. ¿Quién se iba a imaginar que allí iba a pasar cosas como esta? O como el corralito en Dinamarca, y otras cosas que están pasando, además de la guerra de Rusia contra Ucrania. Bueno, esto ha llevado a la administración del presidente Biden
a hacer un acercamiento. Por cierto, que en las últimas horas también han detenido a otros 3 estadounidenses que ingresaron al país por la frontera, según la versión del régimen, y han sido detenidos. Es decir, aquí hay un acercamiento, es que el tratar con criminales no sale nada bueno. Y esto es el error en el que, a mi juicio, está cometiendo Estados Unidos. Y en el caso de Petro, bueno, nosotros tenemos la experiencia, ¿no? Los venezolanos, quienes votaron por Chávez en su oportunidad, creyendo lo que es el Vengador y el Salvador, cometieron un suicidio político. Ojalá a Colombia no le pase lo mismo, ¿no? Que haya cometido un suicidio político para elegir a un exguerrillero y a un socialista con vinculaciones abiertas con la FARC, el ELN y todos los grupos terroristas, y él mismo como ex militante del movimiento M-19, no vaya por el mismo camino en que entró Nicaragua, Cuba, Venezuela, Argentina y todos estos países que han sido destruidos por el socialismo y sus malas prácticas. Bueno, muchísimas gracias, diputado. Omar González, diputado de la Asamblea Nacional, legítima, exgobernador del Estado Bolívar y directivo nacional del Partido 20 Venezuela. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Gracias, Alan, y un abrazo muy cordial a todo el equipo de este prestigioso programa.